En nombre del Padre que nos creó, del Hijo que nos rescató y del Espíritu Santo que nos santifica. Amén. El aire del salón de retiro estaba cargado de incienso y café, y en la ventana se veía llover despacio como si el cielo también quisiera escuchar. Sentí en la piel la humedad fría de la mañana y en la garganta ese nudo que solo se afloja cuando ponemos la nuestra voluntad en silencio. Hubo una palabra mía, torpe y humana, que cayó como piedra en un corazón ya cansado. En el instante pensé en huir. Después comprendí que esa misma palabra sería la materia prima para un llamamiento más profundo. Hoy vamos a descubrir cómo este retiro, breve y humilde, puede ayudarnos a encontrar el propósito de nuestras vidas bajo la luz de la voluntad divina. Basaré mis palabras en lo que compartimos en el retiro de Cuaresma, en la doctrina del libro del cielo y en la enseñanza de la Iglesia. Quédate hasta el final, porque habrá una aplicación práctica para que empieces a vivir con más intención y a fructificar en la gracia. Amén. Comencemos recordando la mañana en que todo empezó. El retiro tuvo lugar en una casa de espiritualidad al borde del río, con paredes de madera que resonaban al paso de los peregrinos. El objetivo era sencillo en el papel y desafiante en el corazón: escuchar la voluntad divina para nuestra vida, aprender a distinguir la voluntad propia de la voluntad de Dios, y practicar el bautismo de cruz que implica renuncia y entrega. El Padre Miguel nos llamó al inicio a permanecer en silencio y a tomar el lugar del pequeño, porque la santidad empieza en la humildad. Sora Ana, que coordina la hospitalidad, servía té con manos temblorosas pero firmes, y Marta, la sacristana, encendía cada vela como quien despierta una memoria. Lucas y Teresa, jóvenes matrimonios, habían venido buscando una respuesta sobre la vocación, mientras José, viudo, y Raquel, una catequista, venían con preguntas sobre el perdón. La casa olía a velas recién encendidas, a madera y a pan que se calentaba en la cocina, olores que hacían tangible la oración. El primer día había un temblor de expectativas, el segundo, un desasosiego. ¿Cómo reconocer la voluntad divina entre mis deseos? La dinámica del retiro incluía lecturas del Génesis para recordar el soplo de vida, lecturas de los Evangelios para contemplar la cruz, y pasajes del libro del cielo para invitar a la docilidad del alma. Entre la oración y la charla surgió mi palabra infeliz, una crítica maldicha, que parecía condensar años de prisa y de reservas. Permíteme ser claro sobre quién soy y por qué cuento esto. Vengo de una familia de campesinos, la primera que tuvo un sacerdote en la familia, y crecí escuchando el relato del soplo de vida en Génesis como si fuera una narración al lado del fogón. Mi infancia estuvo marcada por el trabajo, por la voz firme de mi madre, Teresa, enseñó a rezar el rosario en voz baja, y por un padre, Andrés, que cantaba salmos mientras araba. A los 19 años entré en la universidad con la idea de ser útil. Allí conocí a Marta, que me invitó a un grupo de jóvenes, y a Fray Andrés, que me enseñó a escuchar. Con los años tuve una carrera que me trajo satisfacciones y cicatrices. La soberbia por los logros, la soledad por las ausencias, la sensación de vacío a pesar de la actividad. Estas heridas fueron el terreno donde germinó mi pregunta sobre el propósito. Cuando fui responsable pastoral, aprendí a guiar retiros, pero también a sentir la fragilidad de las palabras. Esta historia personal no es mera autobiografía, es el mapa de cómo la voluntad propia va haciendo su terreno, y cómo, paso a paso, hemos de dejar que el soplo del Padre renueve nuestro aliento. En la última década, tras una crisis, decidí volver a los ejercicios espirituales y permitir que el Espíritu Santo desarmara mi estrategia de control. Aprendí a nombrar mi miseria humana sin disfrazarla, a reconocer el pecado no con culpa paralizante, sino como necesidad de gracia. Recuerdo la mañana exacta en que dije aquello que dolió. Estábamos en círculo, el viento golpeaba las hojas afuera, Jesús parecía cercano en la lectura del Evangelio del día. Yo pretendía hacer una exposición rápida, quería ordenar ideas, imponer un plan. Le dije a Lucas con tono cortante que su búsqueda de signos quizá era pereza espiritual. Él bajó la mirada. Yo sentí un alivio equivocado, como quien ha ganado un debate. Marta intervino y me pidió que moderara el tono.
Hubo un intercambio de miradas. Lo que vino después fue inesperado. Lucas se acercó, puso la mano en mi hombro y dijo con voz quebrada: «Señor, ayúdanos a ver». Empezó un diálogo que no olvidaré. Diálogo entre pastor y persona, entre amigo y hermano, entre lágrimas y petición sincera. Yo respondí: «Estoy aprendiendo también». Él replicó: «Entonces aprendamos juntos». Fueron 5 intervenciones entre nosotros, cortas y profundas, que cambiaron el curso del retiro. En ese intercambio simple se manifestó la verdad de que nuestras palabras imperfectas pueden ser ocasión para la gracia. Lo que parecía un error humano, una palabra infeliz, se volvió puerta para que Jesús actuara y mostrara la voluntad divina en medio de la fragilidad. Es ahí donde la doctrina y la misericordia se encuentran. Ahora deseo hacer una pausa para invitarte a participar en este espacio de comunidad. Si esta escena te tocó, si alguna vez una palabra tuya hirió y después se convirtió en apertura para la gracia, comparte en los comentarios. Cuenta brevemente una situación en que tu error fue transformado por Dios. Puedes empezar con: «Una vez yo». Tu testimonio, aunque pequeño, ayuda a otros a ver que la miseria humana no es obstáculo para la acción de la gracia. Al escribir, recuerda que no juzgamos, sino que acogemos. Cada historia es una semilla que puede animar a quien lea. Tu comentario será leído con cariño y puede inspirar futuros retiros o videos sobre sanación y reconciliación. Ahora volvamos al ejemplo que ilumina este misterio. Contemplemos el episodio del buen ladrón, ese ejemplo que nos remite al bautismo de la cruz. Imaginen la escena sensorial: el olor a polvo y sangre, el crujir de la madera en las cruces, el viento seco que azota los rostros, el sol que parece indiferente y el murmullo de la gente que no comprende. Uno de los 2 ladrones insultaba, el otro silencio. Uno se burlaba y el otro de repente reconoció. En los evangelios vemos solo unas palabras, pero en el silencio entre ellas está la conversión. El ladrón que suplica al Hijo, que lo llama Señor, dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús le responde con una promesa que atraviesa los tiempos: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Entre ellos hubo, en ese instante final, un diálogo mínimo pero profundo. Expandamos ese diálogo en imaginación piadosa para captar la dinámica del bautismo de la cruz. Ladrón: «No merezco esto, mi vida fue de violencia». Jesús: «Yo vine a buscar a los perdidos». Ladrón: «¿Puedes darme un lugar?» Jesús: «No por tus obras, sino por tu fe. Hoy estarás conmigo». Ladrón: «¿Hay esperanza?» Jesús: «La puerta está abierta». Ladrón: «Te sigo en lo que puedo». Jesús: «Tu alma se acerca al Padre». Estas 5 intervenciones recreadas nos ayudan a percibir la gracia del encuentro. La voluntad propia del ladrón se rompe en presencia del Salvador, que otorga el bautismo de cruz, una purificación que no depende de méritos humanos, sino de la misericordia divina. La imagen del buen ladrón nos recuerda que el sacramento del bautismo no solo fue una vez, sino que cada entrega verdadera es un nuevo bautismo en la cruz, un morir a lo que nos separa de la voluntad divina. En esta lectura, el paraíso no es un premio, sino la comunión inmediata con el amor que todo repara. Pasemos al aspecto doctrinal que sostiene esto. En Génesis, vemos al primer hombre recibir el soplo de vida. No es un detalle literario, sino la clave de la dignidad humana, la capacidad de relación con el Creador. El pecado original no anuló ese soplo, pero lo oscureció. La voluntad propia, cuando se impone, distorsiona la libre relación con Dios. La doctrina de la Iglesia y el catecismo enseñan que la libertad humana está orientada al bien, pero puede desviarse. El libro del cielo nos habla de una vida en la voluntad divina como de una corriente que nos purifica y nos armoniza con el plan eterno. Explico esto en una frase accesible. La voluntad propia es como una rama que crece hacia el ego. La voluntad divina es la savia que devuelve la rama a la vida. En términos prácticos, discernir la voluntad divina exige silencio, examen de conciencia y apertura al Espíritu Santo. No es una carrera de esfuerzo humano, sino una docilidad que pide cooperación con la gracia. Cuando Jesús en la cruz invita al ladrón a confiar, muestra que la verdadera libertad no es hacer lo que quiero, sino elegir con amor lo que Él propone. Por eso hablamos de bautismo de cruz.
Es una muerte a la soberbia y un renacer en la gracia que nos hace partícipes del misterio pascual. La iglesia es el lugar donde esta transformación suele fructificar. Imaginen la iglesia como un árbol frondoso cuyas raíces son los sacramentos y cuyas ramas acogen a los fieles. Siembra, riego y cuidado son la oración, la liturgia y la caridad. En nuestra comunidad del Retiro, el Padre Miguel celebró la misa con devoción. Marta y Teresa organizaron la adoración. Fray Andrés condujo ejercicios de examen y José coordinó los grupos de escucha. La Iglesia nos ofrece los sacramentos como fuentes. El bautismo no se reduce a un rito histórico, sino que es la entrada a una vida nueva. La cruz es sacramento porque en ella Jesús nos incorpora al misterio redentor. Para fructificar necesitamos estudiar, orar y practicar. Retomad los videos sobre la divina voluntad. Leed pasajes del libro del cielo con calma y rezad al Inmaculado Corazón de María pidiendo docilidad. La comunidad sostiene y corrige. No podemos crecer aislados. Por eso te invito a un plan práctico. 3 acciones diarias breves para cultivar la voluntad divina en la vida cotidiana. Quisiera detenerme en 3 momentos de tensión que vivimos en el retiro y que ilustran la lucha entre voluntad propia y voluntad divina. Primer momento. La confrontación inicial con la palabra que hería. Sentíamos en el aire una tensión densa, la respiración contenida de quienes temen ser juzgados. Yo, como responsable, había hablado apresuradamente y se vio reflejado el orgullo oculto. En ese instante, la comunidad pudo haber dividido y callado a Lucas, pero en cambio se abrió un espacio de misericordia. Se percibió el crujir de una relación a punto de romperse y la fragilidad del que pide perdón. Fue un momento de tensión que duró minutos, pero que se expandió en el corazón de varios. Fue necesario silencio, una llamada a la oración y la intervención de Sor Ana, que con voz baja pidió escuchar primero el dolor. La tensión resolvió gracias a la oración y a una confesión humilde que abrió el camino para la reconciliación. Segundo momento, la noche de dudas, cuando Lucas se preguntó si su búsqueda de signos era signo de vacilación espiritual o de honestidad. La tensión se respiraba en las caminatas nocturnas, en el roce de las hojas y en el latido acelerado de quienes no encuentran respuesta. La comunidad discutió en voz baja, se formaron pequeños grupos. Hubo quien dijo que buscar signos era pecado, otro defendió la búsqueda sincera como parte del discernimiento. Este choque casi dividió al grupo. Finalmente, el Padre Miguel propuso una liturgia de la palabra y una exposición clara del catecismo sobre el discernimiento, recordando que la razón y la fe dialogan. Tensión se transformó en enseñanza y en consuelo. Tercer momento, la llamada a la entrega total, cuando se propuso una oración de abandono al Inmaculado Corazón de María. Algunos se resistieron, otros lloraron. La tensión consistió en renunciar a planes personales concretos, aceptar una inesperada vocación o permanecer en la propia situación. Hubo preguntas duras, silencio incómodo, súplicas. Fue necesario explicar teológicamente el término voluntad divina, mostrar ejemplos bíblicos y dar tiempo. La tensión fue un crisol. Algunos se llevaron decisiones firmes, otros más paz para continuar en lo que ya vivían. Cada tensión nos enseñó que la voluntad divina no siempre llega como un rayo, a veces llega como una persistente llamada a la conversión cotidiana. Ahora, antes de pasar al epílogo, recordemos concretamente lo que puedes hacer desde hoy. 3 prácticas simples. Primero, cada mañana pedir en 1 minuto que la voluntad divina rija tus decisiones. Segundo, reservar una lectura breve del libro del cielo o de los evangelios para pedir iluminación. Tercero, ofrecer una acción ordinaria del día por la intención de fructificar en la iglesia. Inscribirte en la serie de estudios sobre la divina voluntad puede ayudarte a mantener continuidad. Si quieres acompañar este camino, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios con la palabra presente. Nos sostendremos unos a otros en oración. 1 mes después, recuerdo con nitidez lo que comenzó a cambiar en nuestra comunidad. Lucas y Teresa empezaron a reunirse semanalmente para leer textos del libro del cielo y orar por discernimiento. José, que antes se quejaba de su soledad, comenzó a visitar a 2 ancianas del pueblo, llevando el pan y compartiendo lecturas del Evangelio. Su testimonio fue de humildad renovada.
Marta reanudó la catequesis con un nuevo énfasis en el sacramento, enseñando a los niños que la cruz es también bautismo. Los niños aprendieron a hacer oraciones breves por las intenciones de la parroquia. Fray Andrés recibió varias confesiones que hablaban de conversión real, y el Padre Miguel celebró la Eucaristía con una paz distinta, como si la comunidad hubiera aprendido a escuchar mejor. A nivel personal, empecé a practicar 5 minutos de silencio al mediodía para buscar la voluntad divina en decisiones concretas, y eso me ayudó a no reaccionar con prisa. Esos 30 días fueron semillas que empezaron a brotar. Pequeñas decisiones transformaron acciones cotidianas, y la gracia actuó en lo concreto. La miseria humana siguió presente, pero ahora la acompañábamos con la esperanza de la gracia. 3 meses después, las señales eran más claras y compartidas. Habíamos organizado una jornada de servicio comunitario en la que participaron Raquel, Teresa, Lucas, Marta, José y varios jóvenes del barrio. La jornada incluyó visitas a enfermos, lectura del Evangelio en voz alta y una pequeña catequesis sobre la voluntad divina. Vimos frutos en la vida familiar. Una pareja que asistía a nuestros encuentros anunció que estaba dispuesta a buscar acompañamiento para su matrimonio. Otros comenzaron a participar en la adoración nocturna. Desde el punto de vista personal, mi relación con el trabajo cambió. Cuando surgían decisiones de promoción o proyectos, pedía luz y muchas veces optaba por la menor gloria personal si traía más servicio. Estudiamos pasajes del Génesis para volver al soplo de vida y reflexionamos sobre el papel del Inmaculado Corazón como guía de docilidad. El canal de estudios tuvo más visitas y varios suscriptores empezaron a compartir sus propias experiencias de conversión, lo que enriqueció la comunidad. 3 meses no son un final, pero sí una constatación de que la gracia incide en lo cotidiano cuando hay constancia y comunidad. 6 meses más tarde, la transformación tenía raíces más profundas y costumbres nuevas. La comunidad había creado un pequeño grupo de acompañamiento espiritual liderado por el Padre Miguel y supervisado por Fray Andrés con la colaboración de Sor Ana y Raquel. 12 personas se encontraban quincenalmente para examen, oración y apoyo mutuo. Una joven, Marta G., decidió iniciar el proceso de formación para la vida consagrada y otros 2, Lucas y Teresa, comenzaron un proyecto de catequesis para adolescentes. En mi vida personal, la práctica de preguntar por la voluntad divina antes de decisiones importantes se convirtió en hábito. Consultaba en oración, pedía consejo pastoral y actuaba con más paz. Varios sacramentos se celebraron con intensidad renovada, un bautismo, 2 matrimonios y reconciliaciones que dejaron ver la obra del Espíritu Santo. La iglesia local reconoció el fruto y propuso replicar el retiro en otras comunidades. El Inmaculado Corazón de María se convirtió en una referencia constante en nuestras oraciones y el Libro del Cielo en material de estudio para quienes querían profundizar. Lo que parecía un error humano al inicio se transformó en un legado de conversión y fraternidad. Para concluir, recapitulemos. Lo que parecía una palabra infeliz se convirtió en ocasión para que la voluntad divina actuara. La enseñanza práctica es concreta. Reserva 5 minutos cada mañana para pedir que la voluntad de Dios sea tuya, participa en la comunidad, revisita los materiales del retiro y ofrece una obra de caridad semanal. Si deseas acompañarnos, suscríbete y escribe presente en los comentarios para formar parte de la comunidad de oración. Que el Señor, por intercesión de María y del Inmaculado Corazón, nos conceda la gracia de vivir en su voluntad. Que la paz del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo nos sostengan. Amén. Vivan siempre como quien respira la vida que viene de Dios.